Dios es un Dios santo. Durante las últimas semanas, yo creo que ya 13 o 14 semanas, hemos tratado de estar estudiando los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela Dios a través de la Biblia? Esos nombres que Dios atribuye, pero lo que significa verdaderamente. Busque conmigo Efesios capítulo 1, versículo 3. Iniciamos hablando de cómo conocer a Dios, cómo se revela Dios. Después hablamos acerca de que Dios es un Dios soberano. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. No es posible que el barro le diga al alfarero, hazme de esta forma o de aquella forma. Es Dios quien lleva el proceso de cada uno de nosotros. Efesios 1:3. Después hablábamos acerca del Dios Todopoderoso, que aunque Dios puede hacer todas las cosas, en su soberanía hay muchas cosas que no las va a hacer. Y usted y yo no tenemos por qué reclamar. Uno, porque Él es soberano, y dos, porque Él es todopoderoso. Y cuando decimos que Él es todopoderoso, tenemos que respetar su poder. Tenemos que respetar su autoridad. Hablamos también que Dios es nuestro pastor. Y cuando Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Hablábamos que Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nadie nos engañará. Hablábamos también que Dios es amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hablamos acerca que Dios es un Dios justo, un Dios celoso, un Dios que castiga, aunque a muchos nos cuesta entender eso, pero castiga en su santidad, castiga de acuerdo a su justicia. Pero también hablamos que Dios es un Dios bueno. Hablamos también que el hecho que Dios sea bueno no nos da permiso, no nos da licencia a usted y a mí para vivir la vida como nos da la gana. Y hablamos también la semana pasada que Dios es un Dios santo. El día de ahora vamos a leer Efesios 1:3 hasta el 6. Yo leo los impares y usted me ayuda con los pares. Efesios 1:3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito Señor y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos seguir aprendiendo un poco más de la santidad de ese Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Señor, que haya en nosotros, en nuestro corazón, un arrepentimiento sincero y una sinceridad, una claridad, Señor, acerca de lo que verdaderamente somos. Pecadores que no merecíamos nada más que tu castigo, mas en tu misericordia encontramos gracia, perdón, y somos llamados ahora, después de ser llamados pecadores, somos llamados hijos de Dios, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. La mayor parte de la gente hoy en día lidia con o pelea con una idea. Cuando se menciona la palabra santidad, y con eso iniciamos el servicio de la semana anterior. Cuando se menciona la palabra santidad, muchos señalamos y decimos legalista. Cuando se menciona la palabra santidad, a muchos nos da pavor, nos da miedo, nos aterroriza esa palabra, porque sabemos y reconocemos que estamos lejos de ser santos. El hombre trata de justificarse delante de Dios de cualquier forma. El hombre trata de ser acepto delante de Dios por sus propios medios. Nosotros ponemos estándares de santidad o de aceptación de parte de Dios al concepto que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo le decía, muchos decimos, yo soy bueno. El problema es que la Biblia dice, bueno, solo hay uno y es Dios, y lo dijo Jesús. El problema de cuando nosotros decimos yo soy bueno es que yo me pongo a la par del otro y digo, a comparación de aquel pecador, yo soy menos pecador. El problema no es que tú eres menos o más pecador de otro. El problema es que somos pecadores y por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El estándar de la santidad no lo da el hombre, lo da Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es bueno, porque solo Él es santo. Entonces, cuando el hombre tiene la idea de querer ser acepto o ser aceptado por parte de ese Dios santo, trata de poner en su mente, en sus conceptos, en su corazón, la idea, yo no soy tan malo como otro. Sí, yo reconozco, yo soy pecador, pero yo nunca haría lo que hizo el hermano fulano. Yo nunca haría lo que hizo ese asesino, ese violador, y señalamos el negro de otro para que nuestro negro se vea medio gris. Pero un blanco no lo vamos a tener.
¿Y cuál es el problema de eso? Dijimos la semana pasada, señores, el problema no es que usted y yo seamos pecadores. El problema es que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios santo y Él no puede aceptar el pecado. Entonces el problema del hombre radica en esto, que hay un Dios santo, pero hay una raza caída llena de pecado. Por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura en Primera de Juan, todos hemos pecado. Y el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. El primer paso para poder encontrar aceptación delante del Dios Santo de toda la tierra es que usted y yo reconozcamos que verdaderamente hemos pecado. Por eso en la oración del penitente, en la oración cuando hacemos la oración para recibir a Cristo, decimos, soy pecador, me arrepiento. La pregunta es, ¿verdaderamente te has dado cuenta que sí eres pecador? ¿Verdaderamente hay un arrepentimiento sincero y genuino en tu corazón, el cual te va a abrir las puertas de los cielos a través de Cristo? Porque te digo algo, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe en quién es Cristo, ese Dios 100% hombre, pero 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre, Cristo. Tienes que tener fe en lo que Él hizo. Él vino a morir por los pecados, Él vino a derramar su sangre nos limpia, Él resucitó al tercer día, y si Él resucitó y ha prometido darnos vida a nosotros, la pregunta es, ¿tienes una fe genuina en Él? ¿Tienes una fe genuina en lo que Él ha hecho por nosotros? Y ahora te lo voy a poner más difícil. Veíamos en otras ocasiones que había gente que decía que había creído en Él, pero cuando Jesús les habló difícil, cuando Jesús les habló fuertecito, dice que muchos de sus discípulos, en Juan capítulo 11, se volvieron atrás. Y no que habían creído, pues. Y no que habían hecho la profesión de fe. Y no en Mateo allá dice, Señor, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, la palabra curios, la palabra Dios. En tu nombre hicimos muchos milagros, levantamos enfermos, sanamos enfermos, levantamos muertos. Y el Señor les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Te voy a decir algo, Santiago, y eso es algo que nos ha dado problema a todos los teólogos y a aquellos que creemos que somos salvos por fe. Santiago dice, tu fe sin obras es muerta. Tu fe sin un arrepentimiento genuino no es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque el primer mensaje que abre el telón del Nuevo Testamento es cuando Juan el Bautista dice y repite, arrepentíos porque el reino de los cielos es cercado. Lo que usted y yo necesitamos es un arrepentimiento. Y te voy a decir, fe más arrepentimiento van juntos. Porque la fe te acerca a Dios, pero el arrepentimiento te aleja del pecado. Van encausados al mismo punto, pero en dos direcciones distintas. Si tú tienes fe, pero no tienes arrepentimiento, si tú sigues pensando en autojustificarte, porque tú eres bueno, porque tú no le haces mal a nadie, porque a comparación del otro tú eres mejor, tú tienes fe en Jesús, pero no tienes arrepentimiento genuino en el corazón, te voy a decir, tu fe sin el arrepentimiento está muerto. Y eso le ha pasado a cantidad de personas. Han creído que verdaderamente tienen fe, pero han confiado más en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, en lo que ellos dicen que son, mas no en lo que verdaderamente somos, y que somos pecadores que necesitamos arrepentirnos para encontrar la misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que somos. ¿Cuál es la diferencia entre el pecador de allá afuera y el pecador de aquí adentro? ¿Que tienen Biblia? No, aquellos también tienen Biblia. Que los de aquí conocen Biblia, también los de allá afuera conocen Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre el pecador de allá afuera y el pecador de aquí adentro? Que se supone que el pecador que está aquí adentro ha conocido el arrepentimiento. Porque allá afuera usted le pregunta, ¿cree en Jesús? Sí, sí creo. Ay, mi Diosito lindo, mi Señor bendito. Ay, ¿qué haría yo sin mi Señor? Pero cuando confrontamos con pecado, mire, yo sé que ando mal, ¿verdad? Pero yo no soy tan malo. Yo siempre lo he ejemplificado con un hermano que antes aquí decía que antes de convertirse, él decía claramente, cuando se le acercaban a evangelizarlo, mire, a mí no me hables, yo soy buena gente, vaya a hablarle aquí al pecador, al borracho, a la prostituta, al marihuano, a ese vaya a hablarle porque se necesita. Ese es el tipo de persona que cree en Cristo, que cree en Dios, pero que no ha conocido el arrepentimiento porque cree que no necesita nada de que arrepentirse. Tu fe sin arrepentimiento es muerto. Ok. Cuando usted y yo entendemos que tenemos un Dios santo, tenemos que entender que nosotros somos pecadores y por ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos acercarnos al Dios santo de toda la tierra. Entonces el problema está, ¿y ahora qué hacemos? Si hay un Dios santo y nosotros hemos pecado, ¿cuál es la solución? ¿Sabe que la solución se manifiesta en la gloria y en la misericordia de Dios?
Porque de tal manera amó Dios al mundo, a un mundo pecador y caído, que ha dado a su Hijo unigénito, al único que podía salvarnos para redención de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ahora vayan entendiendo algo. ¿Podemos nosotros como pecadores acercarnos al Padre en su santidad? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? ¿Puede un hombre pecador acercarse así como está, en su humanidad, en su carnalidad, acercarse al 3 veces santo, al Dios de toda la gloria, al Dios santo? La respuesta es no. Pero ahí entra la solución de Dios. Manda a su Hijo, manda a Jesús. ¿Necesito yo ser santo para acercarme al Padre? Respuesta sí. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios, al Padre. ¿Necesito ser santo yo para acercarme a Jesús? Respuesta no. Para acercarte a Jesús solo necesitas reconocer que sos pecador. Y entonces cuando tú reconoces y llegas a Jesús, que también es Dios, pero llegas en arrepentimiento como pecador, como todos nosotros lo somos, y llegas en arrepentimiento, o llegas postrado a sus pies, es Él el que te acerca al Padre que es santo. Al Padre nadie se puede acercar sin santidad. ¿Somos santos nosotros? No. ¿Podemos acercarnos nosotros? No. Para llegar a Jesús, ¿tenemos que ser santos nosotros? No. La crítica más fuerte que tuvo Jesús en su ministerio terrenal fue: este con pecadores se junta, este con borrachos come, las prostitutas se le acercan. ¿Por qué? Porque para acercarse al Padre necesitas santidad, pero para acercarte a Jesús necesitas reconocer que eres pecador y estar arrepentido. Los religiosos de aquel tiempo no se acercaron a Jesús. Esos confiaban en su propia santidad. Ellos confiaban en sus propias buenas obras. Ellos confiaban en que ellos son buenos, en que no le han hecho mal a nadie, en que nunca han matado. Pero Jesús viene en la palabra y viene y los confronta y les dice: ¿saben qué? ¿Ustedes se creen buenos porque nunca han matado a nadie? Sí, dijeron. Y Jesús les respondió: señores, les vengo a decir algo. Todo aquel que odia a su hermano en su corazón ya lo mató. Vaya. Todo aquel... Ustedes piensan que son buenos porque no son adúlteros, porque son maridos de una sola mujer, porque nunca le han faltado el respeto a su marido. ¿Piensan que por eso son buenos? Sí, dijo el pueblo de Israel. Les vengo a dar una noticia. Todo aquel que ya vio a la mujer o al prójimo con deseo, ya adulteró con él. Vaya cosa. O sea que si yo veo una muchacha bien bonita, en hebreo mamaíta, y la deseo, entonces, ¿ya pequé? Sí, ya pecaste. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene a confrontarnos con el pecado directamente. Viene a confrontar a los religiosos, a los que creemos que somos buenos, para decirnos: ¿sabes qué? Sos un vil pecador y necesitas arrepentirte. Ese es el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Exactamente el mismo que el de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, nosotros, déjeme decirle algo, no somos santos, somos santificados, que es completamente distinto. Pastor, ¿y cómo es eso que somos santificados? Si gusta, busque conmigo Juan 17:17. Jesús habla y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice hazlos santos, dice santifícalos. Usted y yo, como seres humanos, no somos, nunca vamos y jamás podríamos llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. El pensamiento desde el hombre, dice Génesis, desde los días de su juventud, es de continuo al mal. Usted a un niño no necesita enseñarle a portarse mal, necesita enseñarle a portarse bien. ¿Por qué? Porque de la carne, de nuestra naturaleza, el pecado está pegado a nosotros. Viene en la sangre, viene en el deseo, viene en nuestro nacimiento original, viene en el nacimiento carnal que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó en Génesis, muere el espíritu. Por eso cuando Cristo entra, vivifica el espíritu. Lo que antes estaba muerto en el hombre carnal,
cuando Cristo entra, cuando hay un nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y es de Dios. Entonces, cuando tú tienes un nuevo nacimiento, un encuentro verdadero con Cristo, a través de la fe en lo que Él es, en quien Él es y en lo que Él ha hecho, y te ves a ti mismo en la santidad de Dios como un pecador, y llegas a los pies de Jesús con arrepentimiento genuino, entonces lo que estaba muerto en ti, que es el Espíritu, es vivificado. Y cuando el Espíritu es vivificado, vas a ser parte de la familia de Dios. Y ahora somos llamados, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes eras llamado un pecador, ahora eres llamado hijo de Dios a través de la fe en el Santo Jesús. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted se puede preguntar, pastor, pero eso de la santidad es un zapato que le queda grande a todos. Amén. ¿Cómo se logra la santidad o la santificación? Que es lo que usted y yo podemos alcanzar. La santidad no la alcanzamos. Alcanzamos a ser santificados. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Qué hace la palabra? La palabra te tiene que confrontar con tu estado pecaminoso. La palabra te tiene que convencer que somos pecadores. La palabra te tiene que convencer que la justicia de Dios verdaderamente se cumple cuando manda al infierno al pecador. Eso tiene que hacer la palabra. ¿Y qué más tiene que hacer? Revelarme la salida. ¿Y cuál es la salida? Cristo. Si desde hace 2000 años viene siendo la misma solución al mismo pecado o al mismo problema de todos los hombres. Pero desde hace 2000 años el hombre en su soberbia, en su dureza de corazón, se sigue resistiendo a tomar la medicina, que es la única que puede borrar el problema más grande del hombre, que es el pecado. El problema más grande del hombre no es la economía, no es la salud, no es que está apareciendo tanto virus. El problema más grande del hombre lo llevamos intrínseco en nosotros, lo llevamos pegado en el alma, lo llevamos pegado en la sangre. Una sangre pecadora, separada de la presencia de Dios. Y para eso es que vino Cristo. Para santificarnos. Y nos santifica a través de la palabra nos lava, la palabra nos regenera. Por eso es importante que el cristiano se congregue, por eso es importante que aquella persona que nunca ha escuchado sea confrontada con la palabra, porque la palabra es lo único que puede crear la convicción que necesitamos un Salvador por lo que somos. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando usted reconoce que todo lo que está escrito en la palabra, esa es la verdad de Dios, eso es lo que de verdad Dios dice del hombre, entonces usted entra en la convicción verdaderamente. Yo necesito a aquel que fue puesto en la cruz del Calvario para salvarme, porque es el único camino. Si decimos que su palabra es verdad, y Él en su palabra dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, entonces estamos diciendo que no hay otro camino, no hay otra verdad, y no vas a encontrar vida en ningún otro lado. Por eso es importante la confrontación con la palabra. Si usted se va conmigo a 1 de Pedro 1.13, perdón. 1 de Pedro 1.13, vayas a Apocalipsis, y de Apocalipsis dele un par de vueltas para atrás. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hablemos un poco acerca de la santidad. El domingo pasado hablamos de la santidad de Dios, pero ahora hablemos de la santificación del creyente. Como un hombre pecador, un hombre perdido en sus pecados, un hombre que la carne le jala al mundo, ¿cómo puede llegar a ser santificado? Uno, dijimos, por medio de la palabra, el regeneramiento que crea la palabra, el accionar que hace la palabra a través, mire, dice la Escritura, su palabra no regresa vacía, sino que hará conforme a lo que Él le ha mandado hacer. 1 de Pedro 1.13. Pedro le da consejos a la iglesia y les dice, señores, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Tiene que poner atención. Dijimos el domingo pasado, entender la santidad de Dios es para inteligentes, es para el que quiere aprender. Ceñid vuestros lomos de entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entiendas el pecado. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si usted lo lee solo así y lo trata de hacer en sus propias fuerzas, tenemos un serio problema. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que la santidad tiene olor a religión hoy en día. La santidad tiene un tinte
Si usted dice, yo quiero ser santo, usted dice, esta persona no tiene que bañarse, no tiene que cambiarse, no tiene que salir a ningún lado, no puede ver tele, no puede salir a jugar, no puede hacer nada. Si usted dice santo, la palabra santo hoy en día tiene olor a religiosidad. No tomo, no fumo, no fornico, no esto, no lo otro, entonces soy santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y se lo voy a poner así. ¿Cuál es el problema de la santidad? El problema es que le exigimos santidad externa a la gente que ni siquiera ha nacido de nuevo. Y eso es una carga. Exigirle santidad a alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo. Es que usted tiene que portarse bien, usted tiene que hacer esto, usted no puede hacer esto, eso es pecado, esto es aquí, esto es allá. Y exigirle santidad a una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Sabe por qué? Porque lo convertimos en una carga, le convertimos el evangelio en una obligación de hacer, de dejar de hacer. Y lo puede hacer. El problema es que adentro va a crear una callosidad. El problema es que adentro sigue el mismo corazón de piedra. Entonces, entiéndame algo, la santidad no se le puede exigir a una persona. La santidad viene después de que la persona ha nacido de nuevo. Dios no llama santos, Dios llama pecadores para ser santificados, que es distinto. Dios no llama santos. ¿Por qué? Porque si llamara santos no nos hubiera llamado a ninguno de nosotros. Por eso no llama santos, porque nadie atendería el llamado. ¿Qué tiene que hacer? Llama a pecadores para que sean llamados a través del arrepentimiento y la fe y en la sangre de Cristo sean santificados. Y después de pasar de la cruz en adelante, somos llamados hijos de Dios. ¿Y qué podemos hacer ahí? Cuando hay un nuevo corazón en tu vida, cuando Cristo verdaderamente ha hecho esa obra, cuando has conocido verdaderamente al Dios de la misericordia, cuando has entendido lo que Dios verdaderamente ha hecho por amor a ti, entonces surge en ti lo que decíamos hace un momentito, aquel amor sincero para con Dios, aquel agradecimiento verdadero y genuino en el cual tú dices, yo no quiero fallarle a Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. Cuando en tu corazón de piedra ahora hay un corazón de carne que ama verdaderamente a Dios y que lucha con el pecado. Santidad o santificación no es que vas a ser perfecto, es que ahora va a haber en tu corazón un nuevo deseo, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver las cosas. El Dios que antes ignorabas, el Dios que antes te reducías en su santidad y que antes decías, no, si Dios entiende. Ahí sí todo el mundo lo hace. Cuando te has verdaderamente convertido y conocido a ese Dios, la santificación o la santidad viene después de la verdadera conversión, porque nace en el hombre el verdadero deseo sincero de querer agradarle. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Si tú verdaderamente le amas, luchas por agradarle. Peleas por no ofenderle. Y entonces agarra forma aquel versículo que entendemos, 7 veces cae el justo y las 7 veces será levantado. Sí, vas a caer, pero te vas a levantar por amor y porque Él te sostiene. Cuando has nacido verdaderamente de nuevo, no es en tu santidad, no es en tus fuerzas, no es en tus méritos, no es en tus obras, es en lo que Él ha hecho. Es cuando verdaderamente le has conocido y estás viviendo en agradecimiento. Entonces es cuando entiendes verdaderamente lo sucio del pecado, lo ofensivo que es para con Dios, y tratas de querer vivir una forma distinta. Y por eso dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya no va a ser obligatorio, ya no va a ser impuesto por un pastor, por una religión, por una denominación. Va a ser porque en tu corazón va a haber aquel deseo vivo de querer agradar a Dios, y va a estar el Espíritu Santo para redarguirte, para enseñarte, para instruirte, para bendecirte, para hablarte, para decirte las cosas que a Él le agradan y a las que no. Ya no vas a necesitar un hombre, ya no vas a necesitar pedir consejería, ya no vas a necesitar ir donde el pastor. Pastor, fíjese de que yo estoy enamorada. ¿Y de quién, hermano? De hermano fulano. ¿Y cuál es el problema? Que está casado. Porque cuando tú has entendido quién es Él, lo que Él ha hecho, te has enamorado de Él, entonces tú entiendes lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y no vamos a tratar de andar buscando a solapar nuestro pecado. ¿Ves? Y todas la hace. Si Él también dice que me ama, pastor. Dice que va a dejarla a ella. No le cocina tortillas a mano. Habla, Padre, que tu siervo.
Cuando te has enamorado, cuando entiendes quién es Él, la santidad viene después, porque en tu corazón nace. Váyase conmigo a Romanos 6:21. Romanos 6:21. Pero qué fruto teníais en aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis, y muchos sentimos después de haber conocido al Señor, nos da pena todas las cosas que anduvimos haciendo. Cuando quedábamos aventados ahí en la calle, cuando andábamos tonteando y medio con cosas, nos da pena. Dice, porque el fin de ellas es muerte, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si la semilla, y eso lo explicábamos la semana pasada, si la semilla es Jesús, el fruto tiene que ser reflejar a Jesús en nuestra vida. Si la semilla cayó en buena tierra. Si Jesús es santo, ¿qué tiene que producir en nosotros? El deseo sincero de querer agradarle en santidad. Si la semilla de aguacate, produce aguacate. Si la semilla de Jesús, va a producir el carácter de Jesús en tu vida. Si ha caído en buena tierra. Sigue después el 23, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entiéndame algo, Dios es santo. Y el hecho que Dios es santo significa que es apartado del pecado. ¿Existe algún otro ser apartado del pecado? La respuesta es no. El problema, el detalle está que la Biblia llama santos a otras personas. La Biblia llama santo al pueblo de Israel, aunque eran unos grandes pecadores. Mientras Moisés andaba 40 días recogiendo las tablas de la ley, el pueblo abajo estaba en un gran bacanal. Pachangón, orgía, fiesta, trago, mujeres. Y después todavía la Biblia les dice, tú eres pueblo santo. Hay que chivar esa santidad, ¿verdad? En primera de Pedro 2:9, no lo busque, yo sé que usted lo conoce, le dice a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y a quién se lo dice? A una iglesia que está plagada de piezas, solo firmas. Me decía un pastor el día de ayer, mire pastor, es que en mi iglesia solo gente especial llega. Digo, en la mía también. Estamos iguales. Iglesia. Pero aún así, cuando tú eres nacido de nuevo, cuando tú has conocido a Jesús verdaderamente, la Biblia a ti te llama pueblo santo. ¿Y de dónde usted? ¿Y de dónde? Nosotros no somos apartados del pecado. Nosotros nos acercamos a Cristo y Él nos aparta de la potestad del pecado. Él nos aparta del dominio del pecado, porque dice que nosotros hemos sido tomados del dominio de las tinieblas al dominio de la luz. Pero no es porque tú y yo te apartaste del pecado, es porque nosotros nos acercamos a Él y Él nos apartó a nosotros. Entonces eso es la santificación, que aquel que estaba en pecado es apartado del dominio del pecado y puesto en el dominio de la luz. ¿Cómo es que hombres pecadores pueden ver a Dios? Porque Él santifica. Porque Él te aparta, porque Él te escoge, porque Él te purifica. Y recuerda aquel versículo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenía que hacer un Dios santo para tener comunión con un montón de pecadores como usted y yo? ¿Alguien dígame? Pecador, reconózcalo. Somos pecadores. Enviará a su Hijo, al Santo, para que en la cruz el inocente fuera sacrificado por los culpables, para que el que no conoció pecado llevara el pecado. Y entonces el que es santo va a santificar a los pecadores caídos, va a reconciliarlos con el Dios santo de toda la tierra. Y ahí, entiéndame, ahí es donde cobra aquella frase, lo que acabamos de leer, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En la cruz, Jesús demuestra gran parte de los atributos de Dios. Su amor, porque murió por amor por nosotros. Su santidad, entiéndame algo. La cruz de Cristo sí es la muestra del amor de Dios para con el mundo. Pero también, más que el amor de Dios,
es la muestra de lo aborrecible que es el pecado para con Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque fue necesario que en esa cruz estuviera el Hijo de Dios, porque no podía haber nadie más, porque tan horrible era el pecado para con Dios, que necesitó obligatoriamente que fuera el Hijo el que estuviera ahí. Entonces la cruz sí es sinónimo del amor, pero también a la vez es sinónimo de lo terrible que es el pecado, porque solo el Hijo lo podía perdonar. Ahí se muestra la santidad de Dios, porque el Padre le dio la espalda al Hijo. Papito, ¿por qué me has desamparado? Por el pecado que llevas encima. Ahí se muestra la justicia de Dios el Padre, castigando el pecado que es tan aborrecible para Él, pero lo castiga en el Hijo. Ahí se muestra la omnipotencia de Dios, como pastor, salvando al hombre pecador que no podía salvarse por sí mismo, le pone la solución y lo salva. Entonces se toma aquel versículo donde dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, que habla de la salvación. Entonces, ¿qué se muestra en la cruz del Calvario? La omnipotencia de Dios. Que se muestra también la ira de Dios cuando aplasta o cuando castiga al Hijo, cuando derrama la copa de la ira de Dios sobre el Hijo. Que se muestra también la personalidad de Dios como pastor. Jehová es mi pastor. ¿Qué hizo? En lugar de valle de sombra de muerte, ahí te fue a rescatar. ¿Qué se muestra? La bondad y la misericordia en la cruz. Es que en la cruz se muestra todo lo que es Dios en manifiesto. No hay otra forma de acercarse al Dios Santo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Se vuelve a repetir la pregunta, ¿necesito santidad para acercarme al Padre? Sí. ¿Necesito santidad para acercarme a Jesús? No. Vamos a verlo con ejemplos bíblicos. Lucas 7:36. Una mujer de las pocas que la Biblia llama pecadoras, vea a su vecina más cercana y dígale, no es con usted. Lucas 6:36. Lucas 6:36. 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Recuerda que el fariseo era el que cumplía la religión externamente, el que se basaba en la santidad externa, el que limpiaba por fuera el vaso, mas por dentro estaba sucio. Sepulcro blanqueado le llamó Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en su casa, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad que somos nosotros. Amén. Hoy sí me gustó que lo dijo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y enjugando con sus cabellos besaba los pies de Jesús y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado a Jesús dijo para sí, si fuera profeta conocería quién es la clase de mujer que lo toca, que es pecadora. 40. Entonces Jesús, sabiendo lo que tenía en su corazón, lo que estaba pensando, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Había un acreedor que tenía 2 deudores. A uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ninguno de ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, ¿quién tiene la razón? Rectamente ha juzgado. ¿Quién va a amar más a Dios? Aquel que reconozca su condición de pecador y reconozca todo lo que Dios le ha perdonado. En ese agradecimiento verdadero. Aquel que dice, no sé, a mí me perdonó poquito, no porque sea verdad, sino porque tu religiosidad no te permite ver todo lo que te perdonó. Iglesia, el fariseo tenía la misma idea que muchos de nosotros, que para acercarse a Jesús, solo los fariseos, solo los santos, solo los buenos. Cuando Jesús verdaderamente le dijo, ¿sabes quién es el que se acerca más? El que reconoce que es verdaderamente pecador, el que llega con arrepentimiento. Porque después dice, y confronta al religioso en el 44, y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer?
Yo entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjuagado con sus cabellos. Tú, Simón, no me diste un beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Simón, tú que eres religioso, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿A quién? A la pecadora, a la que no era santa, porque amó mucho, porque se enamoró de Jesús. No en un deseo carnal, sino se enamoró de lo que Él vino a hacer por nosotros. Entendió que solo Él podía perdonarla, entendió que solo en Él había solución, entendió que Él no la rechazaba como lo rechazaban los santos, los religiosos. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que perdona pecados? Ve lo que decimos los religiosos. Ve, y solo porque ya va a la iglesia, solo porque ya tiene un par de mesecitos ahí, solo porque ya dice que hizo una oracioncita ahí, y dice que es salvo. Pero Jesús a la mujer le dijo: tu fe te ha, léalo, salvado. Ve en paz. ¿Qué hace la fe? Cuando tú verdaderamente te has enamorado de Él, te salva y te da paz. Paz para con Dios. Cuando yo me acerco a Jesús, tengo que acercarme como el pecador que soy. Porque Él es justo, Él es santo, Él es quien justifica y Él es quien santifica. Váyase conmigo a Efesios 5:25. Esta es una parte que muchos le hemos tomado para los matrimonios. Pero más que a los matrimonios, Dios está hablando en una relación Jesús y la iglesia. Efesios 5:25. Dice, este es un versículo que a muchos esposos no les gusta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanas, digan amén. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pregunta: ¿qué es lo que necesita ser lavado? ¿Lo que está limpio o lo que está sucio? Lo que está sucio. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Lavar a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba sucia. Si usted es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no de la iglesia, las cuatro paredes, sino del cuerpo universal de Cristo. Si usted es parte de la iglesia, Cristo tuvo que haberle lavado primero. Y para lavarle primero, tuvo que haber reconocido que estaba sucio. Nadie es lavado si piensa que está limpio. Pero cuando la persona reconoce delante de la santidad de Dios y se ve sucio, y todavía nos remata cuando dice: y tus mejores obras delante de mí, dice el Señor, son como trapo de inmundicia. Me contaban una ilustración muy bonita, se la voy a compartir. El pecado es como la lepra. La lepra era una enfermedad que cuando estaba en su fase terminal hacía que se descascarara la piel, se podría, salían llagas, supuraba pus. Habían partes o extremidades que se podían caer, se podía caer la nariz, las orejas. Si tú agarras a una persona leprosa, la lepra es altamente contagiosa, y le pones el manto de lino más precioso, un manto de seda, inmediatamente cubre su fealdad. El problema está que la lepra se pasa a la ropa. Y ese aparente manto bonito, que pueden ser tus buenas obras, que puede ser de que el día de mañana te sacaste el megamillón y decidiste comprar el templo, amén. Tus mejores obras, después de un rato que las andas cargando, la misma lepra que es el pecado, las contamina, las ensucia y las corrompe también. Tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Tú te puedes poner las mejores obras que tú encuentres en tu vida, lo que tú quieras hacer, entregar tu vida. Pero si no has conocido a Cristo, el pecado que mora en ti va a aflorar y va a carcomer esas buenas obras. Y delante de Dios se van a presentar como esa capa bonita que le ponen a un leproso, pero que después queda infectada también con la lepra.
¿Qué hace eso? Hace reconocer que necesitamos ese único elemento sobre la faz del universo que puede quitar el pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No son las buenas obras, no las vas a tapar. ¿Por qué? Porque el pecado va a aflorar. No vas a compensar una obra buena, una obra mala con dos buenas, porque las malas siempre ganan en nuestra forma de ser. Pastor, y con lo que me está diciendo, si dice que la iglesia estaba sucia, mas Cristo vino a morir por ella para lavarla y para presentársela a sí mismo, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, entonces significa que yo delante de Dios, si soy parte de la iglesia, si verdaderamente he sido lavado con la sangre de Cristo, significa que a mí Dios ya no me ve sucio. Sí. Porque cuando has sido lavado, te ve a través de la cruz del Calvario. Te ve con tu saldo cancelado, te ve con tus pecados borrados, y por eso es que Él nos lava. Por eso fue necesaria la muerte. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios es santo, pero no escogió santos, escogió pecadores. Usted se puede preguntar, pastor, ¿y verdaderamente yo soy santo? Si yo sé lo que ando en mi cabeza, yo sé lo que ando haciendo, yo sé lo que voy a hacer saliendo de esas puertas. ¿Soy santo, pastor? Entiéndame, nosotros no somos salvos por ser santos. Dios no llama santos, Dios hace santos. Si tú no eres salvo por ser santo, entonces tampoco dejas de ser santo por ser pecador. Póngale coco. Si usted no es salvo por ser santo, por no ser santo tampoco deja de ser salvo. El fruto de la santificación nace cuando verdaderamente la semilla del Evangelio ha caído en tu corazón y tu corazón es tierra fértil. Nace el fruto de la santificación. ¿Y cuál es? Aquella lucha, aquel deseo, un nuevo corazón, el trabajo del Espíritu Santo. Pero entiéndeme algo, nosotros santos, y te lo vengo a decir nuevamente, no somos santificados. Busque conmigo 1 de Juan capítulo 1, para que me entienda esta parte, y se lo quiero soportar con soporte bíblico. Se lo quiero poner con soporte bíblico. Para que usted verdaderamente, si ha nacido de nuevo, si se ha dejado lavar, si verdaderamente existe en su vida un cambio de corazón. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, Juan le está hablando a una iglesia que está llamada a ser santa, mas no es santa, es santificada. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, existe la posibilidad que un cristiano lavado con la sangre del Cordero peque. Respuesta: sí. Pero si hubieres pecado, y si eres cristiano verdaderamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, el pago. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Te explico. Tú eres santificado en la persona de Cristo, mas nunca hemos sido, vamos a ser, ni podríamos llegar a ser santos. Bueno solo Él, santo solo Él. Para acercarse delante del Padre necesitamos santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero para acercarse al Hijo, que es el único camino, que es la verdad y que es la vida, necesitamos reconocer que somos pecadores. La iglesia fue encontrada sucia. Y el versículo que leíamos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? No un montón de santos, un montón de pecadores. Y por el puro afecto de su voluntad, por su pura soberanía, nos escogió y nos llamó no a santos, a pecadores al arrepentimiento. Para que al llegar a la cruz hiciera ese maravilloso acto en nosotros de darnos un nuevo corazón y fuésemos lavados en la sangre y pasáramos después de la cruz a la presencia del Padre, no santos sino santificados. A través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento, a través de que Cristo es el que nos dio vida espiritualmente.
en ese camino después de la cruz del Calvario, hasta que nos encontremos delante del Dios Santo, hay un camino que vamos a cruzar todos. En ese camino, que es el proceso o el peregrinaje del cristiano, vamos a caer. ¿Por qué? Porque no somos santos, somos santificados. Pastor, y entonces si caigo voy a perder mi salvación. No, porque si caes, tú nunca fuiste santo. Siempre has sido pecador. Siempre hemos sido pecadores y siempre vamos a seguir siendo pecadores. Solo que justificados, solo que santificados, solo que perdonados por la sangre poderosa del Cordero. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana preciosa venimos ante ti a reconocer, Señor, una vez más que somos pecadores, que te hemos fallado, que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Reconocer, Señor, que delante de ti ningún ser humano podrá justificarse por las buenas obras, por la ley, ni nada por el estilo. Sino, Señor, que podamos entender que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la única que nos limpia de todo pecado. Señor, nosotros no somos santos, somos santificados por la misericordia. Pedirte, Señor, de una forma muy especial, que en esta mañana crees en nosotros ese corazón nuevo, producto de la regeneración, de la exposición a la palabra y de reconocer que hemos ofendido a un Dios santo. En esta hora, Señor, para el mundo es locura, pero para nosotros es fe. Para el mundo es locura el hecho de que vengamos a una iglesia 2, 3 veces por semana, el único día que podíamos estar dormidos, levantarnos temprano con nuestras familias y venir a buscar a Dios. Sí, Dios se encuentra en todas partes, pero eso, Señor, son muestras, son símbolos que verdaderamente en nosotros ha operado esa regeneración, ese cambio de corazón, ese cambio de deseos. Señor, somos santificados en ti, y cuando tú nos santificas, lo primero que lavas es el corazón, ese corazón mugroso, ese corazón lleno de pecado, ese corazón lleno de malos deseos, y cuando lo lavas, lo dejas completamente nuevo, Señor. Un corazón que ahora desea conocer más de ti, un corazón que ahora anhela buscarte más a ti, un corazón que ahora anhela ya no ofenderte, quiere respetarte. Señor, para el mundo es una locura que ya no tomemos, que ya no andemos con 2 o 3 mujeres. Y el mundo se pregunta, ¿qué les ha pasado? ¿Te lavaron el coco? La respuesta es no. Dios me dio un corazón nuevo. El mundo nos ve como locos, y hasta cierto punto tienen razón, porque la Escritura dice que la cruz es una locura. Si usted nunca le han llamado loco por el Evangelio, usted no sabe qué es ser cristiano. Todavía no es necesario nacer de nuevo, porque el cristiano, el mundo lo considera un loco completamente. Usted no es un chiflado, usted es un santo, lavado, regenerado, con un nuevo corazón, algo que el mundo no lo va a entender. Pero pastor, en mi caminar caí. La fe es un camino y hay baches, pero también el arrepentimiento es un camino y ese nos levanta. Pastor, en mi cristianismo caí con las viejas cosas del mundo. Hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, y alguno siente en su corazón, caminando en fe y en arrepentimiento, el dolor de haber ofendido a un Dios santo, ese Dios santo que también es amor, tiene misericordia y gracia en sobreabundancia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia para aquel que verdaderamente le ha conocido. No creas que tú eres el único que tiene problemas con el pecado. Todos lo tenemos. San Pablo, siendo quien era, escribió en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Mas Pablo también conoció la misericordia, en la cual cuando él caía, él decía: Señor, es lo que yo quiero hacer, eso no hago, mas lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y quizás este puede ser tu clamor en este día. Y mire, pastor, si yo quisiera ser agradable a Dios,
no puedo, pastor, viera que mi lucha es fuerte, viera que las tentaciones son grandes, pero pastor, algo sí le voy a decir con el corazón, y Dios lo sabe, yo estoy luchando, yo no quiero ofender tanto a Dios, yo quiero ser diferente, yo quiero agradecer con mi vida lo que Él hizo con su vida. Eso es arrepentimiento, eso es un cambio de corazón, ese es el proceso de la santificación que Él obra. La Escritura nos enseña en Romanos 8:3 que Dios condenó el pecado de los cristianos en la carne. Entonces, cuando tú y yo caemos, no perdemos la salvación, cosechamos las consecuencias de nuestros desvaríos. Cosechamos en la carne el fruto del pecado que Dios condenó en la carne. Porque al ser cristianos, al llegar a la cruz del Calvario, encontramos la misericordia y somos quitados de la ira de Dios para encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Mas Dios, por ser justo, también tiene que condenar las acciones que nosotros hacemos. En su misericordia muchas veces no nos da lo que verdaderamente merecemos. Y en su gracia muchas veces nos da cosas que no merecemos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, iglesia, es que Él es quien nos ayuda. Él es tu buen pastor. Él es quien te lleva adelante. Él es quien te fortalece. Hay algo precioso que tú y yo tenemos que entender. Hay diferentes hombres en la Escritura que cayeron, y David fue uno de ellos. David pecó contra Dios, fue a buscar a Betsabé, mandó matar a Urías Eteo, y llegó el profeta Natán y le dice: David, Dios te va a castigar, Dios vio tu pecado. David le contesta muy sabiamente: pequé contra Jehová, me arrepiento. El profeta Natán le dijo: David, Dios te ha perdonado tu pecado, no vas a morir tú, pero por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te es nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a la casa. David perdió a su hijo. Dios le perdonó su pecado. Dios le dijo: no te voy a terminar, David, pero las consecuencias las vas a pagar. ¿Puede pecar un santo? Sí puede pecar. ¿Va a perder la salvación? No, Dios le va a perdonar, pero las consecuencias las pagamos. Cuando Dios nos llama a caminar una vida de santidad, nos llama también para bendición, porque así como la paga del pecado es muerte, el fruto de la obediencia es vida, y una vida en abundancia, una vida distinta, una vida agradable a Dios, y Dios es galardonador de los que le buscan. Si en esta mañana tú verdaderamente te has enamorado del Señor, quieres estar agradecido con Él, aunque hayas caído, sabe algo, también Dios te ha perdonado, y en su misericordia puede rebajarte cualquier pena, puede rebajarte cualquier juicio, si tú y yo llegamos como pecadores delante de Él a buscar esa misericordia. Cantemos esta alabanza juntos, iglesia.